Hace unos años, me mudé a una ciudad nueva, a las afueras de la ciudad, para ser más específico. Se parecía mucho más a un pueblo pequeño con casas más separadas, y las cosas eran realmente tranquilas y en calma. La casa que compré era pequeña pero bonita. No conocía a nadie antes de mudarme allí, y no era precisamente una mariposa social, así que me quedaba en casa la mayor parte del tiempo. Unos días después de mudarme, sin embargo, llamaron a la puerta principal. Todavía estaba desempacando, así que me levanté y abrí. El hombre era un tipo alto, mayor, con cabello negro y una barba de tamaño mediano y desigual. Se presentó como Todd, un vecino de unas pocas puertas más abajo. Quería saludarme y darme la bienvenida al vecindario. Agradecí el gesto, correspondiendo la amabilidad y continuando la pequeña charla durante unos minutos. Me hizo algunas preguntas básicas solo para conocerme. Todas las habituales, como por qué me mudé, de dónde me mudé y si me mudé con alguien. En el contexto de ser un nuevo vecino, estas no parecían preguntas desagradables en absoluto. Él mencionó que vivía con su esposa Sara y disfrutaba de la paz y la tranquilidad del vecindario. Después de nuestra breve conversación, me dejó para que terminara de mudarme. Todd parecía un buen tipo, solo tratando de ser un vecino decente. Era al menos 20 o 30 años mayor que yo, así que sabía que no nos haríamos buenos amigos ni nada. Pero era agradable saber que había alguien amable cerca. Los siguientes días me acomodé, dando paseos por el vecindario y acostumbrándome a la nueva zona. Curiosamente, era difícil no notar que nadie nunca estaba afuera. Cada vez que miraba a mi alrededor o caminaba, nunca veía a ningún vecino en sus porches o en sus patios. Todo el pueblo se sentía hueco, vacío de una manera que me hacía sentir fuera de lugar. Honestamente, era un poco deprimente, pero alrededor de las 4:00 de una tarde, Todd volvió a pasar. Quería hacerme saber que él y su esposa iban a tener una reunión con un grupo de otros vecinos para cenar esa noche a las 7:30 en su casa. Dijo que sería una gran oportunidad para mí de conocer a toda la gente agradable de por aquí. Definitivamente no esperaba esta invitación por todo lo que había visto, o supongo por lo que no había visto. Pensé que todos simplemente se encerraban en sí mismos como yo solía hacer, pero parecía que esta podría ser una de mis únicas oportunidades para conocer gente, así que acepté la oferta. Dijo que esperaba verme allí, luego se fue. Estaba emocionado, pero sobre todo nervioso por conocer a mucha gente. Sabía que sería bueno para mí, sin embargo. A las 7:30 me preparé y comencé a caminar hacia su casa. Todo el vecindario estaba oscuro y en silencio, tranquilo, pero también un poco extraño de nuevo, dando esa sensación de vacío como si de alguna manera estuviera completamente solo. Cuando llegué a la casa de Todd, se veía igual, inactiva y sin coches ni nada cerca de su casa. Me dirigí a la puerta. Ya estaba entreabierta, pero aún así llamé. Todd inmediatamente gritó desde adentro que entrara y me sintiera como en casa. Su voz resonó por los pasillos y estaba muy silencioso allí. No había otras voces ni siquiera sonidos de movimiento. No era lo que esperaba de una reunión de todo el vecindario. Di unos pasos. Su casa tenía una iluminación muy lúgubre, haciendo que todas las habitaciones fueran oscuras y sombrías. Me dirigí a la cocina, de donde escuché la voz de Todd, pero cuando llegué estaba vacía. Él no estaba allí. Llamé su nombre, y luego llamé el nombre de su esposa, y no obtuve respuesta de ninguno de los dos. Y luego noté que ni siquiera había nada en la cocina. No había comida en la mesa y no había señales de ningún tipo de reunión. Y me di cuenta de que no había nadie más aquí. Luego, de repente, escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Me sobresaltó y rápidamente volví a llamar el nombre de Todd, solo para ser recibido por el inquietante silencio de su casa. Regresé al final del pasillo, confirmando que la puerta principal ahora estaba cerrada. Sentí una sensación de peligro inminente, de miedo que se apoderaba de mí que hasta ese momento de mi vida nunca había sentido antes. Empecé a apresurarme hacia la puerta principal, y al hacerlo, escuché un par de pasos desde alguna de las habitaciones detrás de mí. No perdí el tiempo en voltear a mirar. Llegué a la puerta. Estaba cerrada con 3 cerraduras diferentes, lo que me dijo que esto definitivamente no fue algún tipo de accidente. Mientras deshacía todas las cerraduras, Todd me llamó por mi nombre y preguntó a dónde iba. Podía escucharlo acercarse rápidamente detrás de mí. Su voz se volvía más profunda y menos amigable con cada palabra que pronunciaba.
Abrí la puerta y corrí de regreso a casa. Consideré llamar a la policía, pero finalmente decidí hacerlo y dejar que los oficiales averiguaran si tenía o no intenciones. Me alegro de haberlo hecho porque un par de minutos después de llegar a casa, Todd apareció, golpeando mi puerta y asomándose por mis ventanas desde afuera. Sin embargo, se fue antes de que llegaran los oficiales. Pero las cosas solo se pusieron aún más raras a partir de aquí. En el interrogatorio de la policía, resultó que Todd nunca había planeado ninguna reunión con otros vecinos, y ni siquiera tenía esposa, ni vivía con nadie llamado Sarah. Vivía allí solo por más de una década. Básicamente, todo lo que me dijo era una mentira, solo una historia fabricada para que me sintiera cómodo yendo a su casa. Pero desafortunadamente, no se podía hacer nada al respecto, porque no había forma de probar que estaba tratando de hacer algo malo. Todos, incluyendo los policías, sabían que era demasiado extraño como para que fuera completamente inocente. Pero no importaba, no podían hacer nada. Me mudé de allí tan pronto como fue posible. De vez en cuando, reviso a ese tipo, buscando su nombre y esperando que haya sido arrestado o algo así, porque sé que si no lo está, simplemente va a encontrar otra víctima para atraer a su casa. Lo que planea hacer o planeó hacerme, espero que nunca pueda llevarlo a cabo. Solía vivir en un barrio sencillo y sin importancia, justo en el centro de un pueblo normal. La mayoría de las familias que vivían allí llevaban años, si no décadas. Yo estaba en el mismo barco, habiendo crecido allí y heredado la casa de mis padres cuando se mudaron. Esto fue en mi tercer año viviendo en esa casa. En algún momento durante el otoño, un nuevo vecino se mudó a una de las casas al otro lado de la calle de la mía. No era del tipo de ir a presentarme ni nada de eso, pero lo vi moviendo sus cosas de un camión de mudanzas, y parecía un tipo común y corriente. Pasó una semana después de que se mudó sin nada más que destacar, hasta que una noche llegué a casa del trabajo y vi al tipo parado afuera de mi casa. Lo reconocí de inmediato, viendo que era el nuevo vecino, pero no parecía estar caminando o acercándose a mi casa, solo parado en la acera mirándola. Entré al garaje y salí para saludarlo y ver qué estaba pasando, pero en los 20 segundos que tardé en salir, ya se había ido. Debió haberse apresurado a irse. Me pareció realmente inusual, pero no le di mucha importancia. Tenía el día libre mañana también, así que si solo estaba pasando a saludar o preguntarme algo, al menos estaría en casa para abrir la puerta. Seguí con mi noche y, sorprendentemente, me olvidé del tipo muy rápidamente. Ni siquiera volvió a cruzarme por la cabeza hasta la mañana. Mientras estaba afuera recogiendo el correo, simplemente miré al otro lado de la calle, a su casa, por un segundo. No parecía que estuviera pasando nada, no había luces encendidas ni nada. Sin embargo, justo antes de desviar la mirada, vislumbré algo que se movía en la ventana de arriba. Volví a mirar, pero todo lo que quedaba eran las persianas moviéndose de un lado a otro como si acabara de estar allí, tal vez observándome. Me inquieté un poco, pero tomé mi correo y volví a entrar. Podría haber sido una coincidencia, o él simplemente explorando el nuevo vecindario. Traté de no preocuparme. Pasé el día haciendo tareas que había estado posponiendo, luego simplemente relajándome, viendo Netflix, YouTube, todas las cosas habituales. Ocasionalmente, me asomaba por las ventanas solo para ver si estaba afuera. Una especie de presentimiento que seguía teniendo de que me estaban observando. Sin embargo, cada vez que miraba no veía nada. Una vez que se puso el sol, pensé que seguramente estaría bien por la noche, pero volví a mirar por la ventana, y fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba parado al final de mi entrada. No sé qué tenía la forma en que estaba parado, pero por alguna razón estaba seguro de que acababa de venir de la parte superior de mi entrada, como si hubiera estado cerca de mi casa hace un momento. Fui a la puerta principal y la abrí, caminando hacia él. No estaba tratando de parecer enojado. En todo caso, creo que estaba siendo demasiado amigable. Solo quería preguntarle qué pasaba y asegurarme de que todo estuviera bien. Pero tan pronto como me vio, comenzó a caminar por la acera, fingiendo que solo estaba dando un paseo por el vecindario. Lo llamé un par de veces solo para ser ignorado. Así que una vez que llegué a la mitad de la entrada y me di cuenta de que no iba a darse la vuelta, simplemente me rendí y volví a entrar. Ahora estaba realmente asustado. Pensé que debía estar perdiéndome algo. El tipo del nuevo vecino constantemente mirando mi casa, e incluso lo pillé mirándome desde su ventana. Todo era tan espeluznante y sucedía sin razón aparente.
Me quedé despierto un par de horas más. No vi nada más, pero aún así no me sentía bien cuando me fui a la cama. Tardé un rato en conciliar el sueño, todavía con esa punzante sensación de que me estaban observando. No sé cómo, pero logré desmayarme en algún momento. Aunque me desperté en medio de la noche con un sudor frío. Todo mi cuerpo se sentó rápidamente y me sentí increíblemente incómodo, como si algo estuviera pasando. Sin embargo, toda la casa estaba en silencio. Estaba tan despierto, los ojos bien abiertos y el corazón latiendo rápidamente. Encendí la lámpara a mi lado y miré a mi alrededor. Todo parecía estar bien. La habitación estaba en silencio y honestamente parecía que no pasaba nada. Pero esa sensación de hundimiento de que me estaban observando aún permanecía. Todavía me presionaba para no descartar esto como nada. Me levanté de la cama y fui a la puerta. Extendí la mano para abrirla, pero al momento de desbloquearla, tuve esta sensación de que lo que estaba haciendo estaba mal, que tal vez no debería simplemente desbloquearlo y mirar a mi alrededor, así que lo dejé cerrado y en su lugar puse mi oído en la puerta. Después de un momento, pude escuchar suaves crujidos en el pasillo. No estaba seguro si era la casa o algo más, así que me arrodillé y miré debajo de la puerta. Las luces no estaban encendidas allí, pero no vi nada al otro lado de la puerta. Me quedé arrodillado por unos segundos, y luego algo se movió repentinamente. Salté hacia atrás, tratando de no hacer ruido. El crujido cesó al instante. Me oyó. Después de un momento de vacilación, varios pasos fuertes se movieron por el suelo y justo al otro lado de la habitación. Todavía estaba en shock, tratando de hacer el menor ruido posible. Sentado contra el frente de mi cama, pude ver la sombra de sus botas debajo de la puerta. Comenzaron a moverse y luego de repente no pude ver nada. Toda la parte inferior de la puerta estaba cubierta por algo. Me acerqué un poco más. Tardé un segundo en distinguir qué era, pero apenas vi un ojo mirándome fijamente. Estaba mirando debajo de la puerta. Me levanté de un salto, corrí y agarré mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que me costaba incluso marcar el 911. También podía oírlo moverse fuera de la habitación, golpeando el suelo. Parecía que para cuando llegó la policía y yo terminé la llamada, él ya se había ido. Toda la casa volvió a quedarse en silencio. Sin embargo, no me arriesgué a comprobar, por si acaso se escondía. Cuando llegaron los policías, encontraron la casa vacía. Inmediatamente les conté mis sospechas sobre el vecino de enfrente. Fueron a hablar con él. Era evidente que había estado despierto un buen rato cuando abrió la puerta, a pesar de ser las 12:00 am. Aparentemente, una cosa llevó a la otra, y el tipo se delató, admitiendo accidentalmente algo que no debería haber sabido. Lo llevaron y pudieron obtener la historia completa de él, confirmando que él fue quien irrumpió en mi casa esa noche, y me había estado observando mucho más tiempo de lo que yo sabía. No estaba claro cómo me encontró, o por qué a mí en general, ya que nunca nos habíamos conocido antes. Los policías encontraron su historial de búsqueda con mi nombre varias veces en el transcurso del último mes, incluso antes de que se mudara al vecindario. Existe la posibilidad de que incluso se mudara específicamente para estar justo enfrente de mí. Tuvo otros casos de acoso extraños similares en el pasado, por lo que no lo dejaron salir fácilmente. No debería tener que preocuparme por él durante mucho tiempo, pero aún así no ha pasado un día sin que piense en ello. Realmente fastidia no tener todas las respuestas que quiero. Debe haber irrumpido en mi casa esa noche por una razón que no era solo acosarme. Creo que tenía intenciones horribles y tuve suerte. Mi instinto me impidió abrir la puerta. A finales de mis 20 me mudé a unas pocas ciudades para trabajar. La experiencia fue bastante fluida, pensé. Me adapté muy bien a mi nuevo trabajo y logré encontrar un apartamento decente rápidamente, y mudé lo poco que tenía a él. El edificio era pequeño, solo 6 unidades y solo 2 por piso. Entonces, esencialmente, solo había un tramo de escaleras que subía a cada piso, donde había 2 puertas, una frente a la otra para las 2 habitaciones en cada piso. Yo estaba en el piso superior, y la mujer que vivía enfrente de mí fue quien me dio el recorrido. Creo que ella era dueña de un par de unidades en el edificio. La mujer era mayor que yo, creo que alrededor de los 45, y no era ni amigable ni hostil. Era muy inexpresiva, una especie de monótona, y no parecía preocuparse por su apariencia tampoco. Tenía el pelo largo y desgreñado y una mirada cansada y muda en su rostro cada vez que la veía. Sin embargo,
El apartamento era lo suficientemente agradable como para que no me importara. Honestamente, pensé que nunca la vería de todos modos, pero no podría haberme equivocado más. En mi primer día completo de trabajo después de la mudanza, llegué a casa tarde a las 8:00 p.m., subiendo las escaleras, y encontré a la mujer parada afuera de la puerta de mi habitación. Estaba tan cansado del largo día, y tampoco esperaba verla que no pude formar una frase. Definitivamente hice las cosas un poco incómodas mientras ella me miraba con esa mirada muerta que siempre tenía. Y luego me preguntó si era esa la hora a la que solía llegar del trabajo. Pensé que era una pregunta extraña, pero solo dije que no estaba muy segura porque acababa de empezar el trabajo hace poco. Sin siquiera reconocer mi respuesta, se dio la vuelta, abrió su puerta, entró en su habitación y cerró la puerta de golpe detrás de ella. No sabía si lo hacía con tanta actitud o si estaba enojada conmigo por alguna razón, pero simplemente entré a mi unidad. Estaba demasiado cansada para pensarlo mucho, y ni siquiera cené antes de quedarme dormida. Debo haber dormido bastante bien porque estuve inconsciente hasta las 6:00 a.m., cuando me despertaron abruptamente con un fuerte golpe en la puerta. Salté de la cama completamente aturdida y asustada por ello. Los golpes seguían llegando, así que no tuve más remedio que acercarme y abrir la puerta. La mujer estaba parada allí luciendo igual que siempre, casi como un cadáver andante. ¿Puedo ayudarte?, dije con voz somnolienta, todavía tratando de despertarme. Ella hizo una sonrisa realmente extraña, seguramente falsa, y me hizo una pregunta muy rara. Quería que fuera a su casa después del trabajo esa noche. Todavía no había emoción en su voz, lo que le daba una sensación realmente inquietante. Algo no estaba bien en esto. No sabía exactamente a qué se refería con ir a su casa después del trabajo, como a cenar o qué, pero traté de ser amable y dije que simplemente iba a estar ocupada. Sin ninguna otra respuesta, ella se dio la vuelta de nuevo y regresó a su habitación, cerrando la puerta de golpe. Siendo ya las 6:00 am, decidí quedarme despierta y prepararme para el trabajo. Salí del apartamento a las 8:00 y llegué a casa a las 7:00. Afortunadamente, la mujer no estaba afuera de mi puerta, así que esta vez pude entrar a mi unidad y descansar sin conversaciones extrañas. Realmente no estaba segura de qué le pasaba. No me sentía preocupada, más bien extrañada por su comportamiento. De todos modos, cené y me acosté a las 10:00. Tenía mi alarma puesta para las 6:45, pero de nuevo me despertaron abruptamente con golpes en la puerta principal. Me levanté, ya segura de quién era. Abrí la puerta y allí estaba la misma mujer con la misma cara apagada. Y aún más extraño, la conversación fue casi exactamente igual que la mañana anterior. Me pidió lo mismo, que fuera a su casa después del trabajo, y yo puse la misma excusa. Ella volvió a su apartamento y cerró la puerta de golpe, y yo me quedé confundida e inquieta por todo el asunto. Su falta de emociones hacía imposible descifrar qué quería decir con todo esto. Me quedé despierta, desayuné algo, y luego me dirigí al trabajo. El día fue largo una vez más, quedándome en la oficina hasta al menos las 8, pero probablemente más cerca de las 8:30. No llegué al apartamento hasta las 9:15. Todo el lote estaba vacío y tranquilo. Nadie afuera y todas las luces del edificio estaban apagadas, ya que la mayoría de la gente probablemente se estaba acostando a esa hora. Esperaba que esto significara que la mujer no me molestaría esa noche y que podría deslizarme sin ser notado. Estacioné y entré, subiendo las escaleras y tratando de no hacer demasiado ruido. Cuando llegué a mi habitación, ella no estaba allí. Suspiré aliviada y metí la llave en la puerta, pero algo no cuadraba. Ya estaba desbloqueada. Me congelé por un segundo. La realización me golpeó. Ella tenía que ser la única otra persona que podía desbloquearla. Pero aún así, en ese momento no podía creerlo del todo. Quiero decir, la señora era espeluznante y todo, pero seguramente no tan espeluznante. No había manera de que esto fuera tan malo como pensaba. Abrí la puerta y noté que algo se sentía raro en el picaporte también, pero no le presté atención, ya que tenía una situación más apremiante en la que estaba concentrada. La puerta se cerró detrás de mí mientras daba unos pasos dentro de mi apartamento. Las luces estaban todas apagadas tal como las dejé, pero la puerta de mi dormitorio estaba abierta. Podía escuchar mi corazón latir mientras me acercaba y miraba dentro de mi habitación. La mujer estaba parada junto a mi cama, su rostro mayormente cubierto por las sombras, pero aún podía ver la expresión apagada y sin emociones que tenía.
Empecé a murmurar, ¿qué estás haciendo? Pero tropecé con mis palabras cuando miré el cuchillo de cocina que tenía en la mano. Después del momento de shock, corrí hacia la puerta. Agarré el pomo e intenté abrirla de golpe, pero casi perdí el equilibrio ya que no esperaba que no se moviera. Estaba atascada en el umbral. El pomo ni siquiera se movía. Supe inmediatamente que la mujer había amañado la puerta para encerrarme dentro con ella. En ese momento, de repente sentí que la adrenalina me llenaba, y en lugar de tener miedo, me enojé con lo que sea que esta loca estuviera haciendo. Ella vino hacia mí, todavía sosteniendo el cuchillo, pero no creo que esperara una pelea porque pude sorprenderla fácilmente y quitarle el cuchillo. La sujeté y llamé a la policía, manteniéndola bajo control hasta que llegaron. Solo después de que le pusieron las esposas me di cuenta de que en realidad me había hecho un corte rápido en la parte posterior del brazo. Nada demasiado grave, pero una vez que la adrenalina desapareció, no fue exactamente indoloro. De todos modos, aparentemente tenía algunos trastornos graves y no estaba tomando la medicación adecuada durante los últimos meses, lo que la llevó a tener un episodio. Esa fue la excusa que recibí de su familia, pero realmente no cambió nada. Al final, sin embargo, todo salió bien. Pude defenderme y no tuve ningún impacto duradero de todo el calvario. Definitivamente podría haber sido 1000 veces peor, sin embargo.